eh, quedan grabadas y al finalizar eh, el módulo, pues el encuentro, se hace todo el proceso de conversión y se aloja, digamos, semana a semana la evidencia allí en plataforma. Entonces, el primer punto que tengo para desarrollar en el día de hoy es el compromiso académico, es el acuerdo de compromiso académico. Eh, lo primero es contarles que la universidad viene trabajando en el proceso de alternancia y es poder regresar a las aulas, ¿cierto? Bajo esta modalidad. Estamos esperando autorización de las autoridades locales, municipales y pues en conjunto con el Ministerio de Educación Nacional, pero estamos preparados, ¿sí? Ya la universidad tiene listo todo su protocolo, todo el proceso a seguir para poder estar en esta modalidad de alternancia. Y pues este grupo, por ejemplo, particularmente es pequeño, entonces tenemos como la capacidad de estar todos en un aula con la distancia requerida de acuerdo al protocolo. Eh, Sin embargo, es súper importante aclarar que eh, quien no pueda asistir, pues no lo puede manifestar, ¿cierto? Y la idea es que lleguemos a un acuerdo en este momento para esa alternancia, ¿cierto? Es definir quiénes en el momento en que nos lo autoricen, ¿cierto? Porque como les cuento y les reitero, ya estamos preparados, estamos esperando el aval que nos digan listo, ya pueden arrancar y al otro día vamos presencial. Mm, Sin embargo, pues es importante desde hoy que hagamos como ese acuerdo, ¿cierto? Este curso particularmente, pues ustedes creo que vienen en clases de la 1 de la tarde, ¿cierto? Entonces la universidad, digamos que diseñó dos planes de alternancia, uno para la jornada de lunes a viernes y otro para la jornada de los sábados. Eh, en, en general, la jornada de los sábados estamos en alternancia todo el día. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen, de pronto vienen en clase a la 1 y tienen clase virtual, pero a las 3 tienen clase presencial, pues seguramente no les va a dar el tiempo de desplazamiento hasta la institución. Entonces, por esa razón, por el tema de los desplazamientos y que hay personas que viven en municipios cercanos, ni siquiera directamente en Pereira, eh, requerimos o pues la universidad nos dispuso la alternancia. Eh, Sin embargo, pues es llegar al acuerdo quienes decidan la modalidad de alternancia, quienes quieran continuar con las herramientas tecnológicas, lo vamos a hacer. Entonces, ahorita les voy a preguntar, porfa, que cada uno me diga qué modalidad, digamos, elige para este acuerdo académico que estamos realizando para el desarrollo del ciclo. Listo. Otra vez les reitero, estamos esperando el aval de las autoridades, aún no lo tenemos y por ahora el próximo sábado iríamos vía TICS, pero pues es la información que tenemos hasta este momento, siendo casi las 7 de la noche. En el transcurso de la semana pueden cambiar las situaciones y les contaremos oportunamente a través de los canales de la universidad y pues yo directamente a través de los medios de WhatsApp. ¿Listo? ¿Dudas ahí, chicos, con el modelo o con lo que hemos hablado? Pues, profe, yo prefiero virtual por, por la seguridad. Pues yo tengo un niño pequeño y sí, prefiero Listo. cuidarlo a él. Vale, igual es súper importante que conozcan que vamos a tener como la clase en vivo, ¿sí? Yo voy a estar, o pues todos los docentes vamos a estar en el aula eh, con micrófono y todo el tema de tecnología, apoyándonos fuertemente con TICs de la universidad para que ustedes puedan acceder, eh, los que no pueden asistir, como el caso de la compañera, a la clase, ¿vale? Eh, el link que les compartí el día de hoy es el mismo link para todos los encuentros. Súper importante ese tema porque no les voy a enviar cada 8 días el link y les voy a compartir en plataforma. De pronto los que ya ingresaron pueden ver que ahí está el link, cada 8 días está el mismo link, pero con el mismo link de hoy vamos a ingresar todas las 8 encuentros, ¿listo? Entonces, quienes no asistan van a ingresar al mismo link, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta o duda? No, profe, de igual manera yo también tendría que estar alejado de ustedes por una causa muy positiva que me salió a mí hace poco. Ella llega a entender qué es. Pero ¿estás bien? Lo importante es que estés bien de salud. Eh, Hoy es el último día de aislamiento preventivo, yo ya llevo 15 días con eso, Ok, pero
Pero sí, he sentido maluqueritas en los pulmones, con mucha secreción. Al comienzo sí fue muy difícil, pero es mejor yo estar alejado para no contagiar porque puede seguir el virus con uno. Así es, súper responsable la decisión y eso es muy valioso, ¿vale? Porque este tema no es únicamente como personal, sino que es un tema de comunidad. Y es más que cuidarme a mí, es cuidar a los demás, ser autorresponsables y súper cuidadosos con que por una decisión irresponsable personal puedo afectar una comunidad. Y lo que es el compañero, pues yo puedo estar sentado compartiendo espacio con una persona que en su casa tiene un adulto mayor, un niño, eh, que puede tener, ¿cierto? Como unos daños colaterales sin quererlo. Entonces hay que ser súper responsables y en eso también es súper importante aclarar que si estamos en encuentro presencial debemos cumplir con los protocolos, tapabocas todo el tiempo, no vamos a tener breaks, no vamos a salir a pues a como a la cafetería o lo que solíamos hacer antes. Entonces, quien de pronto tenga necesidad de comer o algo debe hacerlo en el aula, obviamente pues bastante con silencio para no perturbar como la clase, evitar derramar líquidos o este tipo de sólidos en el aula, pero sí, pues no vamos a tener como los breaks o los espacios que solíamos tener, precisamente como a medida responsable. Además, no van a estar habilitadas las áreas comunes de la universidad, entonces únicamente vamos a asistir a los encuentros y nos retiramos. No puede haber como nadie, pues, de pronto estudiando en un pasillo o en la biblioteca, de pronto que hacíamos como ese tipo de usos, lastimosamente, pues en la situación en la que estamos, debemos cambiar un poco nuestros hábitos y eso implica mucho eso. Quien tenga síntomas respiratorios no podrá asistir a clase, pues deberá ser de forma también muy responsable tomar la decisión y no asistir. ¿Cierto? Por el riesgo que nos coloca a todos. Vale, entonces, Mauricio Castañeda, ¿qué modalidad prefiere? Si es alternancia o virtual, pues TICS. Profe, Por pues mi para mí sería lado, mejor virtual. Listo. también virtual para mí, profe. El otro Mauricio. Tengo dos Mauricios, tengo Mauricio Izaza y Mauricio Tavares. ¿Quién me habló ahorita? Castañeda. Le habló Mauricio Ah, Castañeda. Castañeda Tavares, ok, sí. Castañeda Tavares, profe. Ajá. Y, no, yo es que Mauricio, Jonathan, perdón, Jonathan Marulanda. Jonathan, ¿qué modalidad prefiere? Jonathan, ¿nos escuchas? Profe, yo prefiero virtual, qué pena, casi nos bloqueó el micrófono. Vale, muchas gracias. Mónica, Profe, yo tengo una niña con una condición de base, ella es diabética, entonces estudia afuera, está por la necesidad, está aquí en la casa, entonces tendría que ser virtual. listo. Julián Yepes, Profe, ese es yo, que habló ahorita. Yo le dije que por el que también. vale. Andrés Zuleta, También, profe, virtual. vale. Y Clairet Fuentes, Profe, yo le comenté que sí, fui la primera sí. que comenté. Sí. Le dije que tenía un Vale. niño. Gracias. Vale, listo, chicos. Entonces, en este caso, el 100% del grupo, digamos que está inclinado de acuerdo en que digamos con una modalidad bajo TICS. Recuerden, chicos, que no nos cambia la modalidad de la educación, somos una educación a distancia y pues temporalmente por las circunstancias haremos nuestros encuentros vía TICS. Listo. Les recuerdo entonces que será la plataforma Meet, la plataforma elegida para nuestros encuentros y será siempre el mismo enlace, que es el enlace que les compartí el día de hoy. Voy a compartirles pantalla de plataforma. Por favor, me confirman cuando estén viendo allí mi plataforma. ¿Listo, profe? Listo. Bueno, chicos, importante que estemos matriculados en este curso. Costos y presupuestos, sábado.
¿vale? Porque yo tengo este módulo con otros compañeros, entonces debemos estar en el que dice sábados PC 2020-2. Les voy a copiar este nombre del curso en el chat de Meet para que lo tengan presente. Listo. En plataforma, bueno, está pues el saludo de bienvenida. Aquí está la fecha de duración de este módulo. Vamos del 8 de agosto al 26 de septiembre. Tendremos pues 8 encuentros tutoriales. Aquí un poco de la información mía que les contaba al principio. Y mi correo electrónico, nataliavargasp@gmail.com. A través del correo será otro canal de comunicación vía TIC. Entonces llevamos el WhatsApp, llevamos el correo electrónico y en plataforma, voy a bajar por aquí un poquito, hay un foro destinado para dudas e inquietudes. Este foro está abierto de manera permanente durante las 8 semanas que nos vamos a acompañar. Súper importante que conozcan que por aquí también vamos a interactuar dudas, inquietudes. Les agradezco que ojalá siempre usemos el foro y sea nuestro canal principal. Los canales de comunicación los voy a estar atendiendo entre las 7 p.m. y 9:30 p.m. de lunes a viernes. Listo. Es como que fijo siempre ingreso en este horario a revisar correo, a revisar foros y como a estar de pronto más en línea con el WhatsApp, a contestarles un poco más. Listo, chicos. No quiere decir que en el transcurso del día no me puedan hablar, pero no voy a atender como de pronto de forma inmediata. Listo. Les pido como un poco de paciencia también en ese sentido y que este horario pues pueden contar como con el apoyo, ¿vale? Es solo de lunes a viernes porque el sábado, de hecho, pues ya me escuchan un poquito la voz desgastada, estoy en clase todo el día. Termino ahorita con ustedes a las 8:30, pues ya estoy full, ¿cierto? Con la capacidad, entonces por esa razón el sábado como que no hay más atención, ¿vale? ¿Dudas hasta ahí? No, profe, todo está bien. Bueno, chicos. Correcto, claro. Vamos a ver la evaluación del rendimiento académico, ¿listo? Entonces tenemos 3 cortes equivalentes, el primero y segundo parcial al 25%. Allí vamos a evaluar todos los contenidos vistos. Entonces, todos los parciales que nosotros vamos a tener en el desarrollo del curso serán acumulativos. El primer parcial vamos a hacerlo el 29 de agosto en la semana 4, con los contenidos abordados hasta la semana 3. Listo. El segundo parcial, que equivale a otro 25%, lo haremos en la semana 6, es decir, el 12 de septiembre. Igual recuerden que esto está aquí alojado en plataforma y lo pueden visualizar en cualquier momento. Y será de los contenidos que abordemos desde hoy hasta la semana 5, ¿vale? Tenemos finalmente el 20% del corte final, que será otra prueba escrita el 26 de septiembre, nuestro último encuentro de todo lo desarrollado en el curso. Generalmente esto viene acompañado de un trabajo, ¿cierto? Entonces, depende como el desarrollo del módulo y la participación, podemos definir el porcentaje que equivale el trabajo y qué porcentaje equivale el parcial, ¿listo? ¿De qué va a depender eso, chicos? De que en este seguimiento estemos bien enfocados en el tema de participación. La participación es importante, muchachos, porque pues yo voy a hablar 2 horas aquí y ustedes se me dispersan. Digamos que por acuerdo hemos decidido que vamos a desarrollar el módulo en herramientas TICS y estando en casa o en otros lugares es muy fácil distraernos. Entonces, de pronto en el aula yo logro captar mucho más como quién se me está yendo y bueno, los traigo, ¿cierto? Como más al contenido, pero aquí desde la pantalla yo no puedo ver eso. La idea de la participación es que no hagamos tan monótona la clase y se nos pase pues este tiempo lo más productivo posible. Entonces esa participación equivale a un 15%. El hecho de asistir da puntos de participación, ¿cierto? Pero pues preguntar, interactuar nos ayuda con el proceso. El otro 15% equivale a talleres. Lo que no se practica, chicos, se queda, ¿cierto? Se olvida. Entonces, la participación, la aplicación, perdón, del concepto visto en clase, en talleres, es fundamental.
Entonces, a lo largo del módulo yo dejo bastantes talleres, casi que uno por semana o por tema visto, para que vayamos aplicando esos conceptos y no se nos queden allí. ¿Listo? ¿Dudas ahí con la parte evaluativa? No, profe. Bueno, en el curso tenemos, digamos que 3 competencias básicas a desarrollar, enfocadas en el saber, hacer y ser. El módulo de costos y presupuestos hace un híbrido entre los sistemas de costeo que existen y cómo apalancarme en ellos para tomar decisiones. Entonces, el concepto o el conocimiento va a estar muy enfocado en ese objetivo. Sin embargo, nos va a permitir como seres realizar o desarrollar una capacidad, digamos, técnica de aplicar esos conceptos en una realidad de cualquier ente económico. Eso es a lo que le estamos apuntando. Aquí en plataforma encuentran también el cronograma de los encuentros, las fechas y está el link por si pues se nos pierde, se nos olvida. Aquí lo tenemos. Recuerden que este contenido es fijo. Aquí también está como para entrar directo, ¿sí? Para que no lo tengan que copiar de aquí, sino que directo acá pueden ingresar. Bueno, tenemos el compromiso académico donde pues va a quedar alojado lo que hablamos al principio y acordamos que fuera a través de herramientas tecnológicas. Vamos a encontrar el plan de aula, y es como la ruta semana a semana de los contenidos que vamos a ver. En el plan de aula encuentras bibliografía importante donde se pueden apoyar y apalancar para ampliar de pronto los conceptos vistos en clase. Y encontramos el módulo que vamos a desarrollar, ¿vale? Entonces, al final del módulo también, en las últimas páginas, existe más bibliografía, webgrafía que les puede servir para apoyarse en el desarrollo del módulo. ¿Listo? Como pueden ver, ya están las unidades diseñadas y en cada unidad, casi que siempre voy cargando de a 2 unidades al tiempo. Están los enlaces para todas las clases. No hay como pérdida. Listo, chicos, no se los sigo enviando por WhatsApp, pero mire que por eso es súper importante a Moodle, porque por aquí también lo pueden agregar. Y ya tenemos un primer taller y un material de lectura independiente. Los materiales de lectura que les voy cargando acá vienen o son necesarios para el desarrollo del curso. Recuerden que ustedes están en una modalidad a distancia. Eso implica que la mayor parte del desarrollo del módulo debe hacerse de manera independiente. Y los encuentros tutoriales son para desarrollar dudas o apoyar ese proceso de aprendizaje, pero requiere muchísima parte independiente. Las proporciones son 60-40, ¿cierto? Entonces, estos materiales que yo les voy cargando aquí sirven para ese proceso de autoaprendizaje y además son necesarios. Entonces, para esta primera clase, simplemente les dejé un material de lectura, para esta primera unidad, perdón, y ya tienen un primer taller conceptual que se pueden apoyar en esta lectura o en cualquier otro material que ustedes encuentren para desarrollarlo. Sin embargo, a partir de ahora, vamos a tener siempre una lectura previa para cada unidad. Entonces, ya está cargada en plataforma, chicos, para el próximo encuentro deben llegar con el material leído. Porque lo que vamos a hacer es abordar dudas sobre la lectura y vamos a continuar como con la parte práctica. El encuentro de nosotros es únicamente de 2 horas, entonces tenemos que aprovecharlo al máximo y si yo me pongo a leerles el material que pueden leer en casa, pues no vamos a hacer ese apoyo que requiere, ¿cierto? Y no vamos a usar este espacio de 2 horas de la mejor manera. Entonces la idea es que todos siempre lleguen con el material leído y eso hace parte de la participación, chicos. Que si hacemos alguna pregunta, pues de pronto en la lectura ya tenemos la respuesta o que lleguemos con dudas sobre esa respuesta, todo eso hace parte de la participación. Listo. Este primer taller está para entregar el próximo sábado, siempre es hasta la medianoche, ¿vale? Entonces ya tienen ahí tiempito para cargarlo. Bueno, voy a iniciar a compartirles pantalla por acá ya de la presentación de la clase. Recuerden que la clase queda cargada al final del encuentro. ¿Listo?
Bueno, me cuentan por favor si están viendo mi pantalla. Sí. No. Ahora sí, pues. Pacto de audio. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces aquí, simplemente para recordarles que, bueno, esto creo que no se los había dicho. Por reglamento institucional, con 2 inasistencias se pierde el módulo, ¿cierto? Recuerden que igual la asistencia a los encuentros TICS es obligatoria. En esa medida, 2 inasistencias generan pérdida automática del módulo, así presente en los parciales. Es un tema de reglamento institucional para que lo tengan muy presente, muchachos. Cuando tengan dificultades para acceder al encuentro por temas de trabajo, bueno, porfa me cuentan la excusa respectiva y así pues evitamos como ese problema con el tema de plataforma porque es un requisito. ¿Listo? Bueno, los objetivos del módulo, chicos, en este caso, a nivel general, queremos establecer las ventajas operativas que tiene como el costo, analizar e interpretar todo el aspecto conceptual, el proceso productivo y ponerlo en práctica. A nivel específico, queremos hablar de las generalidades del costo estándar, ¿sí? Analizar las variaciones que tiene ese sistema, por qué se generan variaciones en el sistema del costo estándar y registrar los procesos contables derivados del costo estándar. Específicamente esos son como los objetivos del módulo. Entonces vamos pues como a dar inicio como tal a la materia, al material que vinimos. Entonces estamos enfrentados o vamos a abordar la primera parte del módulo. Este módulo es costos y presupuestos, ¿cierto? Entonces vamos a abordar la primera parte que son los costos para luego pues llegar con los conceptos necesarios a elaborar presupuestos. Entonces desde el punto de vista de costo, quisiera preguntarles para ustedes qué es contabilidad. ¿Quién me ayuda con alguna definición de contabilidad? Lo primero que se les venga a la mente, la idea es que lo construyamos aquí con nuestras propias palabras. Es como un sistema de control o algo así, Ese profe, ¿no? registro. Perdóname que no te escuché, Mauricio. Es como un sistema de control, o sea, como llevar un Sí, registro de nuestras cuentas, ¿no? sí, un registro de nuestras cuentas. Mónica, me estabas también hablando, ¿cierto? Sí, es el registro de todos los movimientos financieros que llevamos a cabo en una empresa o a nivel personal. Correcto. Entonces, digamos que en palabras más simples podríamos decir que la contabilidad es un registro de hechos económicos. En el caso, digamos, empresarial, pues que pasan dentro de una empresa. Y es súper importante como el acompañamiento a esa definición y es que esos registros o esa información es la base para la toma de decisiones, ¿cierto? Ese sistema o esos registros de por sí solos no sirven de nada si no permiten la toma de decisiones. Entonces ahí para complementar esa definición de los compañeros. Sí. Listo. ¿Cuántas clases de contabilidad conocen, chicos, o han escuchado? Aparte de la de costos que vemos ahí en pantalla, contabilidad de costos. ¿Qué otra contabilidad han escuchado? Contabilidad financiera. Sí, La tributaria, sí. Muy bien. Bueno, existen varios tipos, las que nos comentaban, hay administrativa, de presupuestos, hay bastantes contabilidades. Hay una de esas clases de contabilidades que es obligatoria. ¿Cuál será? La de costos y presupuestos. Mm, Profe, la de costos y presupuestos.
No, no es obligatoria. Es muy útil y Ah, la necesaria, pero administrativa, la contabilidad administrativa. tampoco. Fue la primera que me dijiste. La financiera es la obligatoria. La Bien. obligatoria es la financiera, ¿cierto? Que es la que se lleva bajo NIF, bajo Norma Internacional de Información Financiera. Esa es la contabilidad obligatoria. Las otras contabilidades que hemos mencionado, la fiscal, la administrativa, presupuestos, costos, son útiles o sistemas de información útiles para la toma de decisiones, pero no es obligatoria. Es decir, todas las empresas están obligadas a llevar contabilidad financiera, únicamente esa. Todas las otras contabilidades que lleven lo hacen de manera voluntaria para tener una mejor información y poder tomar mejores decisiones. Entre esas está la contabilidad de costos, que es lo que nos compete a nosotros el día de hoy, ¿cierto? Sí, profe. ¿Qué serán los costos? Los costos son nuestros movimientos que tenemos que tener en cuenta en el momento de entablar una empresa, un negocio de Sí, determinada cosa. sí, es cierto. Resulta que el costo, como nos decía la compañera, siempre lo tengo que tener en cuenta para determinar un precio, por una razón. Cuando yo determino el precio, recupero ese valor invertido en los costos, ¿cierto? Sin embargo, no es como la única definición, ¿sí? Como tal, el costo es cualquier desembolso, dinero que yo saco para pagar el proceso productivo. Entonces, supongamos que estamos en una fábrica de zapatos y compré o fabrico zapatos de cuero. Entonces, el cuero que yo compro para elaborar esos zapatos, ese pago de ese cuero es un desembolso que está involucrado en el proceso productivo. Como la suela de madera, que digamos que es madera, que le pongo al zapato, ¿cierto? Ese costo, ese desembolso que hago en esa madera, es necesaria para elaborar el producto y en ese sentido es costo. Todo lo que involucre el proceso de producción, todo lo que yo pague para producir algo o para prestar un servicio se llama costo. Entonces ahora unamos los conceptos, ¿cierto? Contabilidad de costos hace parte del sistema de información de las empresas y tiene como objetivo suministrar la administración de las mismas del costo de producir y vender bienes o servicios. Claro el concepto, chicos, dudas hasta ahí. Está claro, profe. Listo. Bueno, ese costo tiene unos Profe, ¿por qué elementos se básicos. ríe? ¿Hola? Profe, ¿por qué se estaba riendo? ¿Yo? Sí, profe, escuchaba como con tono de riendo, si usted se lee así. No. O bueno, es Hola, el ¿me computador que escuchan está loco. bien? Sí, no sé. Pero me escuchan bien, chicos. Sí, profe, yo lo escucho bien. Sí, yo lo Listo. escucho bien, profe. Vale. Bueno, chicos, entonces como les iba mencionando, el costo tiene tres elementos básicos, que son materia prima, mano de obra y CIF. Estos tres elementos, la sigla que ven ahí en la imagen, es como siempre los vamos a identificar. Materia prima, la vamos a identificar con las letras MP en todos los textos, lo vamos a ver de esa manera. MOD, mano de obra directa, perdón, y CIF, costo indirecto de fabricación. Siempre vamos a hablar de esos mismos, como en esas mismas tres siglas. Entonces, es súper importante que estemos familiarizados con esa abreviación. ¿Listo?
Materia prima. Son todos los materiales identificables utilizados en la fabricación de un bien o la prestación de un servicio. El truco o cómo sé yo que estoy frente a una materia prima. En el ejemplo que les daba del zapato, es que yo al coger ese producto o recibir el servicio, identifico el material. Entonces, si estamos frente a un zapato de cuero y yo cojo el zapato, pues lo primero que voy a identificar es que tiene cuero, fácilmente lo identifico. Si estamos frente al ejemplo del zapato y las suelas de madera, pues al ver el zapato voy a identificar los materiales con los que está elaborado ese producto. Vámonos a otro ejemplo, supongamos una fábrica de, no sé, de envases de plástico, envases o botellas de plástico. Al coger la botella, vamos a ver que está elaborada en plástico, ¿cierto? El material físicamente lo podemos ver o tocar. Entonces, son materiales tangibles o fácilmente identificables que son necesarios para la fabricación de un bien o la prestación de un servicio. ¿Vale? ¿Dudas hasta ahí con el materia prima? Ahora, la mano de obra directa. La mano de obra es todo esfuerzo físico o intelectual relacionado directamente con la transformación de esa materia prima en un producto. Quiere decir, en el ejemplo del calzado, esa persona que coge ese material de cuero y lo transforma, el operario que está en planta transformándose ese material en un producto, es mano de obra directa. Digamos que la clave para yo identificar que estoy frente a una mano de obra directa es porque ese salario o esa persona interactúa de manera directa, coge la materia prima y la transforma. En el caso de, no sé, estemos frente a un proceso productivo mucho más automatizado a través de máquinas o herramientas tecnológicas, habrá alguien encargado de manipularlas, ¿cierto? Entonces estará el operario que programa la máquina o que está pendiente de los cortes, que está pendiente de los tiempos, de los tamaños. Esa persona no hace un esfuerzo físico, pero sí intelectual, ¿vale? Entonces, entonces esa mano de obra también es directa, la que está sí, manipulando un equipo. exactamente, porque ahí estamos hablando de un esfuerzo intelectual. Listo. La clave siempre va a estar en que directamente toque ese material, esa materia prima de la que hablamos, porque estamos hablando o podemos hablar de otro tipo de mano de obra. Sigamos con el ejemplo de la fábrica de calzado. Vamos a estar hablando del supervisor. El supervisor de planta es el que está pendiente de que todos los operarios estén, no sé, cumpliendo los horarios, haciendo su trabajo adecuadamente, que todos tengan los elementos de seguridad necesarios, ¿cierto? Está pendiente de varios temas necesarios para la producción. Pero ese supervisor no manipula las máquinas, no hace cortes del material de cuero, no pega los implementos o la materia prima, ¿cierto? Es mano de obra, pero no está directamente relacionada. A pesar de que es necesaria en el proceso productivo, no transforma de manera directa el material. ¿Listo? Profe, eso es referible también a algunos que son encargados como los de calidad, como los patinadores que llevan los materiales, son personas que son de mano de obra indirecta, ¿cierto? Sí, el ejemplo de calidad es súper bueno porque en casi todas las plantas hoy en día hay esa parte, ¿cierto? Por ejemplo, el tema de alimentos, una fábrica del sector productivo tiene, muchas de las empresas logísticas, por ejemplo, el compañero que nos hablaba ahorita del éxito, que hay que cumplir con ciertas medidas, ciertos pesos en el tema de packing, ¿cierto? Esa parte que está supervisando la calidad no hace el esfuerzo físico, ¿cierto? Simplemente está ahí acompañando el proceso, pero es mano de obra. La diferencia es que en vez de ponerle la D al final, M o D, le vamos a poner una I, mano de obra indirecta. Todo lo que es indirecto lo vamos a clasificar en el tercer elemento del costo, que es el CIF.
Entonces, continuamos con el ejemplo de la fábrica de zapatos. Cuando tenemos el zapato, seguramente al visualizarlo no vamos a ver pegamento. Pero quienes de pronto o conocen un poco del proceso saben que los zapatos necesitan pegante. Pero al coger o al visualizar este elemento de esta parte de zapatos no lo vemos fácilmente. Tenemos que conocer el proceso productivo que hay detrás. Esa materia prima se llama indirecta. Son materiales indirectos que los vamos a clasificar, al igual que la mano de obra indirecta, como CIF, costo indirecto de fabricación. El hilo, por ejemplo, los zapatos generalmente tienen unas costuras internas que al visualizar el zapato nosotros no vemos, pero que son necesarias para el proceso. Entonces, ese hilo necesario para que ese zapato final sea elaborado, lo clasificamos también como materia prima indirecta y en realidad es un CIF. Listo, entonces tenemos 3 elementos del costo en cualquier proceso productivo o de prestación de servicio. Materia prima, que es todo lo que yo puedo identificar fácilmente en el proceso de producción. Mano de obra directa, quien transforma esas materias identificables fácilmente en un producto, y todo lo demás, que de alguna manera está relacionado con la fabricación de ese producto. Otro ejemplo de CIF pueden ser los servicios que consumen las máquinas. Supongamos que la máquina necesita energía para funcionar. El valor que pagamos de esa energía hace parte del CIF. Si yo no consumo esa energía o si no pago la energía, no voy a poder elaborar un zapato. Si no pago, ¿qué otro ejemplo les podría dar? Si no pago el arrendamiento, por ejemplo, el arrendamiento donde funciona la planta es necesario para elaborar un producto. Y si no pagamos ese arrendamiento, pues no voy a poder funcionar, ¿cierto? No voy a tener planta donde operar. Entonces, todo eso adicional que yo me gaste para elaborar el producto lo voy a clasificar como CIF. ¿Dudas hasta ahí, chicos? No, profe, no, todo claro. Bueno, voy a hacer como otro ejemplo donde veamos materia prima, mano de obra y CIF de otro tipo de negocio. Supongamos que fabricamos empanadas prefabricadas, de esas que ya vienen listas para fritar. Todos hemos visto cómo se hace una empanada, ¿cierto? O hemos comido empanada. Entonces creo que esta la podemos construir todos. ¿Cuál será la materia prima para elaborar una empanada? La harina o el maíz. Sí, como la masita. Sí. La carne. Sí. La papa. El aceite. Bueno, el aceite quizás cuando yo estoy en la empanada no lo veo, mientras que la masa, la papa, sí la veo. Ah, bueno, me puedo ver la grasita cuando me la estoy comiendo, ¿sí? Me puede quedar la grasa. No, listo, sí. Entonces, todo lo que... bueno, los guisos solo... Eso también lo veo cuando estoy con el producto, ¿cierto? Sí. Listo, ahí tenemos la materia prima de una fábrica de empanadas. Ahora, ¿cuál será la mano de obra directa de una fábrica de empanadas? El que está haciendo las mezclas de las materias primas. Sí. Entonces, como esa persona que arma las empanadas, hace parte de la mano de obra. Sí. El profe, no sé, el que amasa, el que corta la carne, el que hace todo ese embutido dentro de la empanada, es el de la mano de obra directa. Sí. Ese. ¿Y un CIF? ¿Cuál será el CIF en una fábrica de empanadas? El gas o la energía. Sí, perfecto. Y pues si son de las que vienen, el operario que me imagino que está el operario que está disponible ahí en el empaque. Ah, bueno, por ejemplo, el empaque es un buen punto. Supongamos que vendemos las empanadas en bolsita de a 10 unidades. Exactamente.
El ejemplo era que las prefabricadas, ¿cierto? Sí, así es. Sí. Entonces el operario que está empacando es, bueno. Mano de obra indirecta, sí, señora. Muy bien. Listo, creo que nos quedó como claro el concepto, ¿cierto? De los elementos del costo. Sí, profe. Cualquier proceso productivo o de prestación de servicio tiene esos tres elementos. Siempre que hablemos de costo, tengo que identificar esas tres cosas. Siempre, 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 ¿vale? Bueno. Sí, profe, claro. Se me pegó por aquí, listo. Esos tres elementos que acabamos de mencionar se clasifican de muchas maneras. Hay muchas formas de clasificar los costos y esos elementos del costo tienen cierta clasificación. Les voy a mencionar aquí como tres principales. Sin embargo, en el taller pues tienen la consulta o la tarea de averiguar cuáles formas más hay de clasificar los costos. Pueden encontrar muchísimas. Listo, la idea es que sepamos que esto que yo les estoy dando en este momento en el encuentro no es la única manera, que son varias, pero pues son las, digamos, las que más vamos a usar en este encuentro, ¿vale? Entonces, tenemos tres formas de clasificar los costos en relación con el volumen de producción. Cuando hablo de volumen, hago la relación o hago el análisis de cantidad. Entonces, los costos se clasifican de acuerdo con la cantidad de unidades producidas. ¿Cómo se clasifican? Se clasifican en variables, en fijos y en semivariables, que es la tablita que ven ustedes aquí en pantalla. Esas tres clasificaciones de los costos en relación al volumen de producción, como su nombre lo indica, dependen de la cantidad de unidades a producir. Entonces, los costos variables. ¿Será que yo me gasto la misma cantidad de papa, de masa, de carne, haciendo una empanada que haciendo 1000 empanadas? No, por supuesto. Vale más hacer más, ¿cierto? Por supuesto, sí. Entonces, esa relación es directamente proporcional. Cuando yo hablo de costos variables, estoy hablando de ese tipo de costos que si aumenta la producción, aumenta el costo. Y que si no hay producción, no hay costo. Entonces, es una relación directamente proporcional. Aquí me aplica la mano de obra directa y la materia prima. En el ejemplo, si no hay unidades, digamos, de empanadas para producir, pues no me voy a gastar ni carne, ni masa, ¿qué otra? Ni papa, ¿cierto? Sí. No me la voy a consumir porque no hay unidades para producir. Lo mismo el operario. Si no hay material, pues no va a haber nadie armando la empanada, ¿cierto? Eso es un costo variable. La materia prima y la mano de obra siempre, siempre, siempre van a ser variables. Y si yo hago una empanada o hago 1000 empanadas, pues nunca va a ser la misma cantidad. El costo siempre va a cambiar, depende de qué tantas cantidades haga, ¿cierto? Entonces, por eso, la materia prima y la mano de obra son variables. Además, porque será que yo me gasto o uso el mismo operario para hacer una empanada que si fuera a hacer 1000 empanadas. Seguramente No, van a necesitar más operarios, ¿cierto? Sí. Es un tema como de capacidad. Entonces, los costos o los elementos del costo, perdón, materia prima y mano de obra se clasifican como costos variables. Hay unos costos o una segunda clasificación que son los costos fijos. Pues como su nombre lo indica, no cambian, permanecen en el tiempo. Y esos son comunes identificarlos en los CIF. Siempre hay como CIF, los CIF casi siempre van a ser fijos. Sin embargo, pueden haber CIF variables. Entonces, por eso no es que siempre sean fijos, no. Generalmente, los CIF, los costos indirectos de fabricación, son fijos. ¿Como cuáles? Como el Como el arrendamiento, alquiler. por ejemplo. Ah, eso. Exacto. Otro. Y variable sería los servicios, que si hay mucha producción van a llegar altos y si hay poca producción van a llegar pero bajos, un poco más bajos. Bueno, ese ejemplo del servicio sería la tercera clasificación, que son los semivariables, porque generalmente las facturas de servicios públicos tienen una parte que se llama consumo o cargo fijo. No sé si la han visto.
Entonces, por ejemplo, ahorita que los locales están cerrados, o bueno, estuvieron cerrados en la época más fuerte de la cuarentena, igual había que pagar poquito, pero había que pagar servicios públicos. Y ahora que el volumen de producción quizás estaba ya normal o aumentando, empezaron a subir los servicios. Y si aumenta el volumen de producción, suben más los servicios, ¿cierto? Entonces, Sí. ese tipo de concepto como el CIF en servicios públicos generalmente es semivariable. Pero uno que es fijo es el arrendamiento. Uno así no tenga producción o así fabrique 1000 empanadas o 2000, yo las hago en el mismo espacio y tengo el mismo contrato de arrendamiento, ¿cierto? Sí. Ahí tengo ese valor cada mes. Y ahorita en pandemia, el local cerrado, igual tocaba pagar el arrendamiento. Profe, ¿y qué otro? ¿Qué otro sería fijo, por ejemplo? Por ejemplo, que yo tenga vigilancia en la planta. Ujú. Así la planta esté cerrada, tengo que tener el vigilante que me la pague, que me la cuide, perdón. Yo tengo que Sí, pagarle sí. el salario a esa persona. Y es Ujú. necesaria para la producción, ¿cierto? Si no pago vigilancia, me roban. Otro que puede ser fijo, los seguros. Por ejemplo, que yo tenga una fábrica asegurada en incendios, en terremotos, ese cada mes hay que pagar la póliza. Produzca o no produzca, o produzca una empanada o produzca 1000 empanadas, hay que pagar la póliza de seguro de incendios, de terremotos, bueno, toda esa cantidad de seguros que hoy pueden existir. Dudas hasta ahí, chicos. Vamos entonces con los 3 elementos del costo y cómo se clasifican de acuerdo al volumen de producción. No, no hay duda. Listo. Otra forma de clasificación o una segunda forma de clasificación son los costos primos. Cuando hablo de primos, como lo relacionado con la parte productiva básica. En ese sentido, Perdón. Y no hablamos de los semivariables. sí, los semivariables, el ejemplo son los servicios públicos, que generalmente tienen como una partecita fija o un cargo fijo, pero a medida que el volumen va subiendo, aumenta. Por eso se llaman semivariables. Tienen un componente fijo y una parte variable que depende de la cantidad que se use. Cuando hablamos de esa persona que es el control de calidad o ese es un semivariable o es. Ese podría ser un fijo. Generalmente esas personas de calidad tienen un salario fijo. O el Ajá. supervisor, ese sí no le pagan más porque haya más producción. Ajá. O al operario porque tenga personal de calidad, porque tenga que supervisar una empanada o 1000, ¿no? Generalmente es como unos salarios fijos, ellos no van como ligados al volumen de producción. Listo, profe. Bueno, otra clasificación son los costos primos. Los costos primos, digamos que les llaman primos porque están en la pirámide básica de la cadena de producción. Entre esos, pues aquí encontramos la materia prima y la mano de obra. O sea que Sí. podríamos decir que los costos variables y los costos primos son los mismos. Esa sería otra forma o una conclusión que pudiéramos sacar, ¿cierto? Que los Ya, costos sí. primos y los costos variables son los mismos. Hay otro tipo de costos que son los costos de conversión. Los costos de conversión son mano de obra directa y CIF. Mire que ahí deja por fuera la materia prima. Y esta es otra forma de clasificarlos. Simplemente son clasificaciones. No me implica o no me va a cambiar el valor final del producto, ¿cierto? Yo pagué los mismos desembolsos por materia prima, mano de obra y CIF. Esta clasificación simplemente es como para agruparlos. Ah, quiero saber los costos primos de producción. Entonces únicamente sumo materia prima y mano de obra. Quiero saber cuáles son los costos de conversión. Entonces únicamente suma mano de obra directa y CIF. Quiero saber cuáles son los costos fijos de la producción. Ya sabemos cuáles son los fijos, ¿cierto? Entonces es simplemente formas de tomar decisiones con base a una información financiera en clasificar los costos. Sí, Bueno, hasta esta primera parte es como ese material de lectura que les mostré ahorita en plataforma. Van a encontrar mucho más contenido. Yo aquí les hice como una breve introducción.
con el fin de poder como avanzar con los contenidos, ¿cierto? Y reiterándoles que estamos en la modalidad de instancia donde ustedes deben hacer un gran trabajo independiente. ¿Listo? Vamos a arrancar o a introducir al primer sistema de costeos, que es el costo estándar. Para calcular los costos de una producción existen varios sistemas. Entonces existe el costo estándar, el costo variable, el costo total y el costo ABC, entre otros. Hay muchos sistemas de costeo. Nosotros vamos a abarcar los tres principales, que son el costo estándar, el costeo variable y el costeo total. Cuando yo hablo de costeo es como de calcular cuál fue el costo de producción de un producto, ya sea a nivel unitario o si quiero saber el costo total de producción. ¿Cuánto fue el total de producción del año de esta fábrica? ¿Cierto? Entonces puedo hablar de costo unitario o de costo total a través de los diferentes sistemas. Entonces el primero de ellos es el sistema de costeo estándar. El costeo estándar se diferencia o está relacionado a que son predeterminados. Digamos que la palabra estándar me dice mucho de eso, ¿cierto? Que eso es como fijo, que eso ya no cambia. El estándar lo puedo relacionar mucho con ese término. Los costos predeterminados de una compañía, posteriormente los comparo con los costos reales. Eso es como el resumen del sistema. Antes de iniciar la producción, yo predetermino cuánto me va a costar. Generalmente uno siempre hace como eso. Ahorita me decía por ahí alguien al principio que los costos son uno tiene que conocer los costos antes de determinar el precio de un producto, ¿cierto? Sí. Entonces uno generalmente antes, en emprendimientos personales o algo así, hace uno el ejercicio, ¿cierto? ¿Cuánto me cuesta generar ese producto o comprarlo a mí para yo revenderlo? O yo poder comercializarlo posteriormente. Entonces, ese costo que uno predetermina antes es el costo estándar. Este sistema de costeo es muy útil para la toma de decisiones. Generalmente es de los más usados porque permite como identificar fallas en el proceso de presupuestos. Entonces aquí, por eso arrancamos, digamos, del módulo con la parte de costos y vamos a finalizar con la parte de presupuestos, porque para elaborar presupuestos necesito conocer los costos, ¿vale? Ese costo estándar se clasifica en 3 tipos de costos. Entonces, esta queda pues con parte de la tarea de profundizar mucho más en este, que es cómo se clasifican los costos estándar. Básicamente se clasifican en 3 formas: básicos, normales y reales. ¿Listo? Por aquí les voy a contar un poco más del sistema. Digamos que en definición, el costo estándar son los costos predeterminados científicamente, o sea, como con un estudio, no con la realidad, son como con una proyección o un estudio, para posteriormente ser comparados con los costos reales. ¿Por qué comparados? Porque en el evento en que yo estoy pensando en fabricar empanadas para la venta, hago cuentas. No sé, la libra de carne, cuánto vale la masa, cuánto vale la papa. Pero supongamos que cuando estábamos ya utilizando los materiales, venían unas papas dañadas y me tocó botarlas y me tocó comprar más papas. Eso hace que mi producto a mí me haya salido más costoso, ¿cierto? Pero yo ya había fijado un precio. Yo ya había dicho que iba a vender empanadas a, no sé, 500 pesos la unidad. Ya después de haber dicho que le iba a vender a 500, no puedo decir, no, mira que es que me salió la papa mala, entonces la voy a vender a 600. Eso me va a hacer perder credibilidad, ¿cierto que sí? Sí. Entonces, siempre los precios están como determinados antes de. Aquí un ejemplo con la papa, pero no sé, puedo decir también que cuando estaban elaborando las empanadas, se les fue la mano en la sal y quedaron súper saladas. Nos tocó esa materia prima, pasarla para un lado y volver a empezar. Ahí hubo un desperdicio, ¿cierto? Como cosas como esas pueden pasar en cualquier producción. Entonces, por eso, finalmente, los costos reales pueden no necesariamente ser lo que yo predeterminé. Y lo bueno del sistema es que me permite comparar eso.
¿Cuánto finalmente pagué versus lo que yo pensé que iba a pagar? ¿Para qué me sirve eso? ¿Por qué hago eso? Por control. Control administrativo, control de presupuestos, me sirve para planear, para saber a qué precio tengo que salir. En el caso de la empanada, si supongamos que estamos en el centro ubicados y en este mismo sector hay otras tres fábricas de empanadas. Resulta que la mía está a 500, o pues yo dije que a 500. Todas las de los vecinos están a 550 o a 450. Yo no me puedo pasar de ahí, ¿cierto? Sí, seguramente si yo salgo con mi empanada a 2000, quizás no me la compren, o me la compran menos personas. Depende si es que mi empanada vale 2000, porque es que esa es la super empanada y no se compara con la de 500 de la competencia. Pero generalmente el mercado a mí también me impone unos factores como de, ¿qué les dijera yo? Como de unas condiciones previas que cumplir. Entonces a mí el costo estándar también me sirve para antes de yo salir con el producto al mercado, pueda ver si todo lo que yo estoy presupuestando de costo me alcanza o me cubre el precio que el mercado me está imponiendo. Si puedo salir a Profe, competir. Hola. profe, pero es que digamos también podemos hablar lo que es calidad. Digamos, ellos, digamos, pueden vender una empanada, por ejemplo, usted la puede vender bien barata, ¿cierto? Digámoslo así, pero sus empanadas, por ejemplo, son bien hechas, ¿cierto? Y son un poquitico más grandes. Ellos la pueden vender, digamos, un poquitico más caro y, digamos, puede tener buena venta, digamos, porque, por ejemplo, el sitio puede ser agradable, digámoslo así. Pero se imagina usted unas empanadas todas tostadas, todas mal hechas y todo eso que la gente busca de pronto calidad, no busca Así tanto es. de pronto los precios, sino que también la calidad. Sí, de acuerdo. Digamos que la comparación me sirve en condiciones normales donde yo vaya a hacer el mismo tipo de empanada, pero si yo salgo con un factor diferenciador, por decir cualquier cosa, no es que la mía ya viene con el pique integrado y los demás tienen que echárselo por encima, por decir cualquier locura aquí. Eso me va a hacer como que yo pueda exigirle al mercado que pague más por mi producto, ¿cierto? Pero si es en condiciones normales, igual que la competencia, eso me va a poner como en desventaja. Otros factores que implican ahí o que influyen, que yo sea nuevo. Entonces, mientras yo soy nuevo, quizás no puedo con mucha fuerza, con mucha expectativa, robar participación del mercado con un precio muy superior a la competencia. Tendré que ir poco a poco, ¿cierto? O mi producto es tan especializado y tan diferencial que tampoco es para todo el mundo. Entonces, todo el público no compra mi empanada. Solamente, no sé, vamos a suponer que vamos a hacer una empanada para personas, ¿cómo se llaman? No sé, con hígado graso, que solamente, pues que no les hace daño, para decir aquí cualquier locura. Ahí me voy a especializar y podré exigir más, ¿cierto? Por ahí yo hace un tiempo vi un producto que me llamó mucho la atención, es que lechona light, que sin grasa. Y yo solo por ver cómo así una lechona sin grasa, la compré, ¿cierto? Son cosas diferentes que no son para todo público, pero me permiten a mí salir con un mayor precio. Y mis costos, evidentemente, pues quizás son mayores porque me estoy especializando, me estoy enfocando en un sector del mercado que mi competencia no. Entonces sí es súper importante ese aporte. Bueno, el costo estándar tiene unas ventajas y unas desventajas. Como ventajas podríamos decir que hay una organización, porque el hecho de controlar es que, mira, habían pensado que se iban a gastar 1 kilo de masa, pero se gastaron 2. ¿Qué pasó? Empezamos a organizar mucho más el proceso, a tratar de no tener desperdicios, a medir como las cantidades, especialmente el tema de calidad. No es que para cada empanada son, no sé, 1 libra de masa, por decir cualquier cosa. Entonces, la libra de masa no puede ser 1.1 libras ni 0.9, no, es 1 libra. Empieza como a ser mucho más organizado el proceso productivo y eso permite como mejoras, ¿cierto? Como empresa estoy mucho más organizado, mi proceso productivo, todos tengo el mismo estándar de calidad. Eso es una de las ventajas que tiene ese sistema.
genera como información mucho más exacta y oportuna. Por lo mismo, porque como todo está tan estandarizado, tan medido, tan controlado, genera esas ventajas. Las personas de compras, de presupuestos, tendrán que entregar o proporcionar cotizaciones mucho más exactas. Los presupuestos los elaboran con información real. No es como, ¿cuánto vale el kilo de carne? Ah, yo creo que vale, no sé, póngale 20.000. No, hay alguien que hizo la tarea de cotizar en varias partes los proveedores, mirar la calidad de los proveedores y sabe o tiene la exigencia de cuál es el tipo de carne que vamos a usar, por qué lo vamos a usar, y entonces en ese sentido vamos a tener un producto de calidad con unas cotizaciones exactas y precisas. Listo. Hay control, hay muchísimo control, especialmente por las diferencias. Cuando se acaba el proceso de producción y digo que yo tenía estandarizado para un lote de 100 empanadas, no sé, 5 kilos de masa, y hicieron las mismas 100 empanadas, pero con 10 kilos, pues ahí la gerencia va a decir, venga, ¿qué pasó? O es que la persona no sabe hacerlo, o se equivocaron, trajeron la masa que no era, compraron otra que no era, está mucho más costoso. Bueno, van a mirar qué pasó y van a corregir esa situación. Entonces, el control ahí en la producción, en los precios, desde tesorería, contabilidad, todas las áreas involucradas en la compañía van a ser mucho más controladas. Entonces, esa es una de las grandes ventajas que tiene este sistema. Como que todas esas fugas de recursos se controlan para que se minimicen al máximo. Listo. Sin embargo, tiene unas desventajas. No es tan perfecto. Suele ser costosa la implementación por esos controles. ¿Cierto? Al tener controles, al tener personas dedicadas a esos controles, pues tengo que pagar más mano de obra para esos controles. Requiere un mantenimiento permanente y constante. No es lo mismo decir que hace 2 años el kilo de harina costaba, no sé, 5.000 pesos y pretender que hoy, 5 años después, siga valiendo 5.000 pesos. ¿Cierto? Tendré que tener toda esa parte de cotizaciones y de proveedores actualizada al día. Y si este proveedor me subió el precio del producto, pues buscar otras alternativas, no seguir ahí pagando el precio más costoso cuando otro proveedor quizás con las mismas condiciones, cumpliendo con los requisitos del producto, de la materia que yo necesito, por un menor precio. O al contrario, no es que este producto, ese es el precio, subió porque está escasa la masa, entonces todos los proveedores que venden en masa en Pereira tienen el mismo precio. ¿Qué tendré que hacer yo con mi sistema? Actualizarlo y decir que el costo ya no es 5.000, sino 10.000. Y que ya entonces ya no puedo vender la empanada a 500, sino a 2.000, no sé, a 1.000, por decir cualquier cosa. Entonces, el sistema, digamos que tiene esa desventaja, que tiene que ser constante el mantenimiento. Por lo de los estándares que les hablaba ahora, se puede convertir como en demasiado rígido. Entonces, quizás alguien viene y me dice, ve, hágame una empanada, pero échele menos carne. Entonces, no, yo tengo ya mi estándar y no se puede, tengo que tener las cantidades necesarias, ¿cierto? No me puedo ni pasar ni restar, pero entonces el cliente va a decir, no, pues si usted no es capaz de decirme una mejor, pues yo busco otro. ¿Cierto? Puede ser como una desventaja. Lo puedo ver de esa manera. El hecho de que hagan estándares se puede convertir en una desventaja. Depende de qué tan rígidos o qué tan fáciles sea cambiar. Podría ser una desventaja. Sin embargo, también puede ser una ventaja desde el punto de vista de que la calidad es la misma, que los productos tienen cierto, como el proceso productivo está muy estático, entonces va a cumplir siempre con unas condiciones, ¿cierto? Entonces, depende del punto de vista que se mire, puede ser ventajoso o no. Listo. Y bueno, por último, la clasificación. La clasificación del estándar, como les hablaba ahorita, está en básicos, normales y reales. Entonces, ahí les queda la tarea para que profundicen en eso y pues lo conversemos un poco más la próxima clase. ¿Dudas hasta ahí, chicos? Como con esa parte general del costo estándar. No, profe. No, profe, está bien. Bueno,
Eh, ¿Cómo se determinan esos estándares? Los estándares se convierten en 2 estándares por cada elemento. Es decir, tengo 2 estándares para material o materia prima, tengo 2 estándares para mano de obra y tengo 2 estándares para costo indirecto de fabricación. ¿Listo? Entonces, el primer estándar es cantidad. Estándar de cantidad de materia prima. Y estándar de precio de materia prima. Entonces, ¿cuál es el precio de la masa y cuántos kilos de masa me gasto para una empanada? Ahí ya tengo los 2 estándares en materia prima. ¿Cuál es el precio de una hora de un operario y cuántas horas necesito para hacer una empanada de un operario? El precio del SIF y cuántas cantidades de SIF necesito. Entonces, supongamos, ¿cuántos litros de aceite necesito para una empanada? ¿Y cuánto vale el litro de aceite? Entonces, siempre cada elemento tiene 2 condiciones, precio y cantidad. Entonces, pasamos de 3 elementos a hablar de 6 estándares, precio y cantidad por cada elemento. ¿Listo? No me quedó muy claro como esa parte, profe. Bueno, de pronto aquí en la tablita lo podemos ver, mira. Aquí tengo los elementos, bueno, tengo una tarjeta de costo estándar, donde tengo como el nombre del producto, de la compañía, la fecha, donde lo estoy elaborando, ¿cierto? Entonces, el elemento siempre va a tener 3 elementos. Mano de obra o materiales, perdón, materia prima o materiales, mano de obra y SIF, ¿cierto? Y por cada uno de esos tengo 2 variables. Tengo un precio y una cantidad, que son las columnas que ves aquí a mano derecha. Entonces tengo un estándar de material en precio y un estándar de material en cantidades. Tengo un estándar de precio de mano de obra y tengo un estándar de cantidad de mano de obra. Tengo un estándar de precio de SIF y un estándar de cantidad de SIF. Entonces, en el ejemplo de la empanada, supongamos que el material es la masa. El precio de la masa lo establecimos o lo estandarizamos antes de iniciar la producción en que costaba 1.000 pesos el kilo. Ahí ya tengo el estándar del precio, 1.000 por kilo. Y que para la producción se gasta, no sé, supongamos que en esta producción vamos a hacer 100 empanadas. Entonces se gasta por cada empanada, aquí lo llamamos a unidades, cantidad estándar, por cada empanada se gasta 0.5 kilos, por decir cualquier cosa. Entonces ya tengo el estándar del precio y el estándar de la cantidad de materia prima. Ahora, vamos a decir que la hora de mano de obra, para el ejemplo, Profe, vale 10.000. Perdón, para ese total se obtendría de la suma del precio y de la cantidad. ¿O tiene No, sería la multiplicación. Ah, la multiplicación. Ya, sí, listo. Ahora, la mano de obra. Supongamos que la hora de mano de obra vale 10.000 pesos. Ese es el precio. Ese es el precio que yo determiné que le iba a pagar a un operario que se dedique a fabricar empanadas en mi local. Por cada hora le pago 10.000. Pero por empanada, digo que se gasta 0.2 horas. O sea, no sé, 2 minutos por empanada. Ya simplemente multiplico el precio de la hora por la cantidad, 0.2, y me va a dar el total de la mano de obra. Sí. ¿Cierto? Eso es lo estándar. Ahora, el SIF. Supongamos que tengo el SIF del aceite, que era el ejemplo que usábamos ahora. El precio del litro de aceite será 1.000 pesos también. Y para cada empanada me gasto 0.1 litros. Eso es lo que yo predeterminé. Miren que no hemos hecho la producción, simplemente esto fue una cotización y los expertos, los que saben hacer empanadas, los de producción, dijeron que esas eran las cantidades que se iban a gastar o a consumir. Al final lo que haré es multiplicar ese precio por esa cantidad para hallar ese total. Y la sumatoria del total de materiales, de mano de obra y de SIF, es decir, esos 3 totales que vemos ahí en la última columna a mano derecha, será el total del costo de una unidad, ¿cierto? Sí.
Así establecemos, lo determinamos, los estándares. Por ahora estamos como en un ejemplo Básico. sí, más teórico, ¿vale? El próximo encuentro ya vamos como a la práctica. Por ahora es como que vayamos familiarizándonos con los conceptos, los términos, para que vamos pudiendo poner en práctica todo esto el próximo encuentro. Ahora, ¿qué pasa con eso que yo determiné y cuando fue la producción? No es. Entonces, habíamos dicho que el precio de la masa al kilo estaba a 1.000 pesos, pero resulta que estamos en diciembre. Y en diciembre todo el mundo compra empanadas, entonces subieron el precio de la masa. Entonces ya no está a 1.000, sino a 1.050. Puede que en la fabricación me sigan gastando el 0.2 kilos de masa, ¿cierto? Pero el precio subió. Entonces ahí tengo que comparar lo que yo había predeterminado antes de iniciar la producción con la realidad. Entonces voy a tener esta misma tablita, solo que ya no voy a tener precio estándar, sino precio real. Y en vez de cantidad estándar voy a tener cantidad real. Va a ser la misma estructura, pero cambio la palabra estándar por real. Y voy a comparar esas dos. ¿Cuánto fue lo estándar? ¿Cuánto fue lo real? ¿Y cuál es la diferencia? Esa diferencia la vamos a llamar variaciones, ¿cierto? Entonces las variaciones son las diferencias que se encuentran al comparar los costos reales con los costos estándar. Esas variaciones las tengo que hallar por cada elemento del costo. Entonces tengo que hallar variación de materia prima, variación de mano de obra y variación de CIF, de costo indirecto de fabricación. Ay, muchachos, sí empecé a grabar, tengo la duda. Ay, sí, qué susto. Tuve ahí no me acordaba si había empezado a grabar. Listo. Entonces, esa variación, cuando yo comparo el estándar con el real, pues me va a arrojar un número. Puede que me arroje diferencia positiva o negativa, o puede que no me dé diferencia, ¿cierto? Entonces, si esa variación es favorable, es porque el costo real fue menor que lo que yo tenía estandarizado. Entonces, supongamos que yo tenía estandarizado 100 y costó realmente el kilo de masa 80. Ahí fue favorable, porque el real fue menor que el costo estándar. Pero puede pasar al contrario, que yo tenía 100 estandarizados y realmente pagué 110. En ese caso, la variación neta fue desfavorable, porque el costo real fue mayor que el costo estándar. ¿Dudas hasta ahí con ese concepto? No. Bueno, esa variación que hallamos ahorita, por ejemplo, en el ejemplo de la masa, la hallamos únicamente con el precio, ¿cierto? Que el precio estaba en 100 y lo compré a 80 o a 110. Pero así como la hice en el precio, también la puedo hacer en las cantidades. Entonces resulta que tenía estandarizado que se gastaban 0.2 kilos de masa. Y pudo pasar que se gastaron 0.1. Fue favorable. O pudo pasar que en realidad el consumo fue 0.4. Fue desfavorable porque consumieron más que lo que habíamos estandarizado. Entonces siempre vamos a tener esa variación en variación de precio y en variación de cantidad. ¿Listo? Sí. Entonces, así como tengo 6 estándares, precio y cantidad, por cada elemento voy a tener 6 variaciones. Voy a tener variación de precio y cantidad por cada uno de los elementos del costo. Finalmente, aquí están las fórmulas para calcular esas variaciones. Entonces, vamos a seguir un poco con la sigla. Cuando veamos CR, estamos hablando de costo real. Entonces, el costo real va a ser la multiplicación de la cantidad real por el precio real, que era la tablita que veíamos anteriormente. Yo les decía que el total es precio por cantidad.
¿cierto? Entonces el costo real será los precios y cantidades reales, la multiplicación de esos dos valores me va a dar el costo real. Y el CS es el costo estándar. Y esa será la multiplicación de la cantidad estándar, QS, por el precio estándar, PS. Perdón, QR o QS es cuál? QR es cantidad real. Ah, sí. Y QS es cantidad estándar. Sí, gracias. Y PR es precio real. Y PS es precio estándar. Sí. Y finalmente la variación neta, la vamos a identificar como VN, es cantidad real, perdón, costo real, CR, menos costo estándar, CS. Costo real menos costo estándar. VN es variación. ¿Qué dijo? Variación neta, sí, señor. Gracias. Denos una luz, que no es complicado. Señora, Denos una luz, que no es complicada la materia. no, para nada. Aquí es, yo creo que nos vamos a divertir bastante. Es poner en práctica todo. Digamos que la parte conceptual más larga es hoy, donde estamos como con toda la introducción, pero generalmente es muy práctico. Bien. Listo, chicos. Entonces, estas formulitas son las que vamos a empezar como a trabajar y con las que vamos a arrancar como la práctica del costo. Bueno, aquí hay una forma de determinar el estándar de costo indirecto. Generalmente, el costo indirecto aplica esa tasa cuando una misma empresa tiene varios tipos de producción. Entonces, supongamos que yo fabrico empanadas de pollo, de carne y de queso. Son 3 tipos de producto. Y los 3 no necesariamente me van a valer lo mismo. Puede que, no sé, la de queso se consuma más energía que la de pollo. Entonces, la energía para la empanada de pollo vale menos que para la empanada de queso. ¿Sí? Puede ser un ejemplo. Una fábrica de cuero que fabrique chaquetas, zapatos y bolsos, ¿cierto? Son 3 productos de cuero, pero que tienen elementos diferentes. Entonces, en general, en la misma fábrica, pago el arrendamiento. Dentro de una misma fábrica, en ese mismo espacio físico, hago los 3 productos. Luego, ¿qué hago? ¿Cómo sé cuánto de ese arrendamiento le corresponde a la empanada de pollo, a la empanada de queso, a la empanada de carne? ¿O cuánto de ese arrendamiento físico le corresponde a la chaqueta, al bolso, a los zapatos? Eso no es tan fácil de determinar, ¿cierto? Entonces, para eso, en los costos se conoce algo como tasa. La tasa estándar es como esos costos generales de toda la fábrica, que se llevan de manera individual por el número total de unidades producidas, independientemente que hayan sido cuero, chaquetas, zapatos, bolsos o empanadas de pollo, de carne y queso. Trato de simplemente sumar todos los costos indirectos de fabricación de la planta y repartirlos de acuerdo a una tasa predeterminada o una tasa estándar para cada tipo de producto. Entonces, pues en la parte de práctica vamos a ver un poco de esto, ¿cierto? Pero esos costos indirectos de fabricación vienen como mucho más generales, no son como tan a cada empanada o a cada zapato, sino que es como toda la planta de producción. Esto es muy común porque los negocios no se dedican a un solo producto. Pocos negocios elaboran un solo producto, ¿cierto? Generalmente hay varias líneas de producción, entonces es importante que conozcamos esto. Entonces, para efectos del costo vamos a tener costo indirecto estándar o tasa estándar, es lo mismo. Yo puedo encontrar en los textos como CI, costo indirecto estándar, CIS, o también puedo encontrarlo como la TS, tasa estándar.
Y ese valor lo voy a determinar igual. Cantidad estándar por tasa estándar. Miren que aquí ya no hablo de precio estándar como anteriormente, en mano de obra y materia prima, sino que hablo de tasa estándar. ¿Listo? Cantidades estándar por tasa estándar. La fórmula de la variación es lo mismo. Costo real menos costo estándar. Simplemente aquí tengo la distinción de poder hacer una fórmula presupuestal o determinar esa tasa a través de una fórmula presupuestal. Yo se las voy a dejar aquí como denotada, ¿cierto? Y la fórmula es la que ven aquí en negrilla que dice fórmula presupuestal dada por la siguiente igualdad. FP, fórmula presupuestal, es igual a todos los costos fijos más los costos variables por el nivel de producción presupuestado. No nos vamos como a enfocar mucho en elaborar esa fórmula presupuestal. Generalmente ya hoy hay sistemas que la calculan, softwares que calculan esa fórmula, entonces no nos vamos a como a enfocar mucho en ello, simplemente es que la conozcamos, sepamos que existe esa fórmula presupuestal y qué significa cada uno. O sea, igual está qué significa cada sigla, FP, fórmula presupuestal, CF, costo fijo, CVU, me quedó allí W, que es el costo variable unitario, por NNP, que es el nivel de producción presupuestado. ¿Listo? ¿Dudas hasta allí, chicos? No, profe, ninguna. Bueno. Chicos, entonces vamos a finalizar el encuentro hasta aquí. La próxima clase arrancamos con el ejemplo y la práctica. Saben que tienen en plataforma el taller, que es muy conceptual. Por favor, recordar también la lectura previa antes del próximo encuentro. Y el link ya para el próximo encuentro está en plataforma. ¿Listo, muchachos? Entonces nos encontramos la próxima semana, 6:30, a través de herramientas virtuales. Bueno, profe, Listo, vale, muchas profe, muchas gracias. gracias. Muchas gracias a Feliz ustedes. noche. Chao, muchachos. Chao, Moni.